Lo primero que yo quisiera decirles es que el mundo viene, desde que empezó el siglo XXI, padeciendo cambios dramáticos. Hay un autor americano, Ray Kurzweil, que es el fundador de la Singularity University, que es una universidad en California que se dedica a formar gente en estas cosas raras vinculadas con las profesiones nuevas y con las respuestas a los cambios que la formación de recursos humanos tiene que dar. La Singularity University es muy interesante porque en realidad estudia todas cosas nuevas. Y Kurzweil en un libro que escribió ya hace unos cuantos años, decía que los procesos disruptivos, las disrupciones ocurren cada vez a menudo, que lo que hace 100, 500 o 1000 años ocurría muy esporádicamente, una disrupción, una interrupción de un momentum y el inicio de una etapa nueva, ahora ocurre cada vez más rápido. Y la verdad es que si uno mira lo que ha pasado con el siglo XXI, empezó nomás con un cachetazo enorme que fue la caída de las Torres Gemelas, que modificó la configuración internacional. En realidad, unos poquitos años antes había caído el muro de Berlín. Después siguió con la crisis financiera internacional del año 2008, 2009, que en realidad dejó un efecto que todavía hoy está viéndose en el mundo. En el medio ocurrió un hecho que por ahí no es tan impactante, pero es un proceso muy profundo, que es la conversión de los países más pobres en países poderosos. El emblema de esto fue el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, pero hay una enorme cantidad de países que hoy están entre los más importantes del mundo, China, India, y algunos otros que vienen de atrás, Arabia Saudita, Sudáfrica, Brasil, una de las 10 economías más grandes del mundo, que empezaron a jugar en la mesa de los poderosos y le cotejaron el poder a el G7 y a los grandes de la época. Ese es un tercer hecho muy importante en el mundo, que cambió mucho la configuración. Y hay un cuarto proceso disruptivo en estos pocos años del siglo XXI, que es la evolución tecnológica. La evolución tecnológica ha marcado de manera notable todos los procesos de vinculación entre las personas, las organizaciones y los países. O sea, la organización tecnológica está apoyada en lo que yo llamo la intangibilización de la economía mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo, si uno mira lo que ha ocurrido con los procesos de globalización, la globalización en realidad es un fenómeno bastante mundial, histórico, ¿no? Siempre digo que probablemente el primer gran proceso globalizador fue la aparición de la Iglesia Católica en el año 1 de nuestra era, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan a todos los países del mundo, lleven el Evangelio, y transforma lo que había sido una religión nacional en una religión mundial y crea una institución global, una institución global. La globalización había tenido influencias internacionales desde siempre, pero ahí se crea una institución mundial, por objetivo mundial. De modo que globalizaciones ha habido siempre. Si uno mira las constituciones de los países latinoamericanos, que todas tienen 150, 200 años, son todas más o menos parecidas. Los procesos globalizadores ocurrieron hace mucho, pero sin embargo, en términos económicos, tecnológicos, hay un inicio de una globalización moderna a fines del siglo XIX. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Richard Baldwin, que en un libro bastante reciente del año pasado dice que ha habido 4 globalizaciones modernas. La primera de fines del siglo XIX, cuando despierta el comercio internacional. El transporte se hace más barato, la logística, los barcos, y lo que alguna vez excepcionalmente había hecho Marco Polo, los países lo empezaron a hacer más o menos regularmente. Hay una segunda etapa de globalización moderna, que es cuando esto se perfecciona creando instituciones internacionales. Dice él, ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Se crea el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, se crean institutos que permiten hacer vigentes contratos, tener acuerdos entre bancos centrales para que cuando uno vende algo a través de la frontera pueda cobrar a través de operaciones de bancos. Se institucionaliza el comercio internacional. Dice Baldwin, hay una tercera globalización que es de fin del siglo XX, que es la globalización de la inversión extranjera. Ya dice él, no se exportan productos, sino que se exportan fábricas. Las empresas tecnológicas se van de Detroit o de Frankfurt y se van a Asia a producir ahí. Ya no venden el producto, sino que se instalan y lo que venden es el know-how, el saber productivo, los estándares y las técnicas, y desde allí producen.
Y la cuarta, dice Baldwin, es la que nos pasa ahora, la que empezó con el siglo XXI, que es la globalización de la telecomunicación, la globalización en la cual las personas están en contacto en todo el mundo a partir de las tecnologías de la comunicación, y eso permite generar conocimiento mundial. El conocimiento es global, es mundial. Son empresas de distintos países, personas de distintas organizaciones, universidades, foros, son gobiernos que discuten, dialogan en tiempo real, más allá de las fronteras. Y una cosa que ocurre con esta nueva etapa es que el conocimiento ha pasado a ser el principal insumo de la economía mundial, mucho más relevante que cualquier otro insumo, el conocimiento entendido como saber productivo, y entonces se ha transformado en un elemento geopolítico de enorme relevancia. En la geopolítica de hoy, el conocimiento, el acceso al conocimiento, la administración del conocimiento, en todo caso la creación de conocimiento, tiene una relevancia mayor incluso que la geografía, que lo militar o hasta que la vieja tecnología basada en fierros. Otro autor que se llama Jonathan Haskell, escribió hace poco un libro que se llama Capitalismo sin capital, que él dice en realidad el capitalismo del siglo XXI es un capitalismo de intangibles. Cuando él dice capitalismo sin capital, no se refiere a sin capital en general, sino sin capital físico, sin bienes de capital. La tapa de su libro es una planta de producción, un tinglado, un galpón vacío, solo con una computadora. Y él dice, hoy el valor se genera en el conocimiento. El conocimiento que puede ser ideas, en abstracto, que puede ser saber hacer, que puede ser royalties, patentes, propiedad intelectual, que puede ser prácticas, innovación, ingeniería, lo que Mariano Bernardes, que es un consultor argentino-norteamericano en Chicago, llama capital intelectual. Es en realidad la organización de todos los saberes como factores principales de la producción. Ahora, eso no tiene solo incidencia económica, sino que tiene enorme incidencia política. Miren lo que ha ocurrido con el principal hecho geopolítico reciente en el mundo, que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En realidad no era una guerra comercial basada en la balanza comercial recíproca, eso era lo menos importante. Lo que había en discusión es la propiedad intelectual. Estados Unidos diciéndole a China, si mis empresas van a China, ustedes le roban propiedad intelectual. Y China diciendo, yo tengo soberanía y entonces si ustedes no quieren, no vengan. La discusión era la propiedad intelectual. Vean las discusiones hoy sobre 5G, si Huawei o no, o la, o vean el listado de las principales empresas mundiales. Son todas empresas de intangibles. Son empresas que crean saber o que distribuyen. Ya no son empresas de producción material. De hecho, dentro de esta economía de los intangibles, lo que muestra el mundo es que el comercio internacional de servicios crece mucho más que el comercio de bienes físicos, que el tráfico de datos con valor económico en el mundo crece mucho más que todo, y que incluso en el comercio mundial de bienes físicos, el elemento diferencial creciente es el de los intangibles que califican a los bienes físicos. Certificaciones de estándar de calidad, cumplimiento de normas técnicas, requisitos. Son los intangibles los que en sí generan valor o los que califican a los viejos bienes físicos y van transformando las industrias a tal punto que la agricultura es satelitada, o que la industria automotriz empieza a hacer autos sin conductores humanos que manejarán en base a satélites y nos llevarán a donde pongamos una computadora que queremos que nos lleve. Ahora, esto está generando una enorme transformación internacional. En primer lugar, una pérdida de relevancia de las instituciones del siglo XX. Hemos visto todos que las instituciones del siglo XX han padecido un debilitamiento creciente, empezando por las Naciones Unidas, la OTAN, o más palmariamente la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia del COVID-19, que ha perdido toda reputación y credibilidad y prestigio porque no ha estado a la altura de los acontecimientos. Y no estoy hablando de los descubrimientos que iba mostrando, todos podemos en base a la ansiedad científica ir contando contradicciones, en definitiva la ciencia es prueba de error y acierto posterior, sino a la incapacidad de ordenar, de conducir y de liderar. Pero no solamente tenemos este tipo de crisis a nivel internacional, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, que ha impedido las disputas geoeconómicas entre los países,
sino que han empezado a derrumbarse, o por lo menos a estar en tela de juicio, prototipos de instituciones del siglo XX. El Brexit fue un anticipo de eso. Los británicos se van de la Unión Europea diciendo yo tengo poco en común con la Unión Europea, un modelo regulacionista, yo quiero un modelo jurídico más liberal. Vuelve la discusión entre el common law y el derecho continental. Me siento más cómodo, dicen los británicos, acordando con Canadá o con la India que acordando con Grecia o con Portugal. El NAFTA se renegoció con una nueva agenda y el ASEAN está en discusión. El viejo TPP hizo que Estados Unidos saliera de ahí y hasta nosotros lo estamos viendo hoy en el Mercosur. Brasil diciendo, el Mercosur es un bloque cerrado, no me sirve para mi proyecto internacional, flexibilicémoslo y si no me voy. Dicho sea de paso, el Mercosur es una de esas instituciones que quedaron viejas, como la mayoría de las instituciones del siglo XX quedaron viejas para el siglo XXI. El Mercosur es, de todos los bloques de integración que hay en el planeta, que son casi 20, incluyendo la Unión Europea, el NAFTA, el ASEAN en Asia, la Alianza del Pacífico, el CARICOM y tantos otros, de todas esas alianzas de integración, el Mercosur es la más cerrada del mundo, es aquella en la cual la relación comercio internacional, Producto Bruto Regional es más baja. Las exportaciones en el Mercosur, sumando los 4 países, no llegan a representar el 15% del Producto Bruto Regional sumado, mientras el promedio en todos los todas las organizaciones de integración internacionales, las exportaciones representan más del 30%, 33% promedio. Mercosur, 14,5%. Cruje, Brasil dice, yo quiero ser una de las 10 economías del mundo, me importa más jugar en el escenario global que ser el líder de Sudamérica. Uruguay y Paraguay adhieren, Argentina no le gusta mucho. En realidad es el crujir de institutos que fueron del siglo XX que en el siglo XXI están padeciendo, en mi opinión, como consecuencia de una transformación económica, la tecnologización y la intangibilización de la economía, que además está modificando los parámetros jurídicos del escenario global. Es decir, el mundo se integró en materia económica de una manera notable. Hoy la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo representa casi el 30% del Producto Bruto Mundial. Desde el año 2015 hasta acá, son 5 años, en realidad del año 14, más o menos viene en el mismo nivel. Unos 15 billones de dólares de exportaciones de bienes sumados en el mundo y unos 6 billones de dólares de exportación de servicios sumados en el mundo. Pero los servicios crecen mucho más y los bienes están estancados. Y esa integración ocurrió en el mundo a partir de la proliferación de tratados de libre comercio que ocurrieron en el planeta, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Hoy hay 305 tratados de libre comercio vigentes en el mundo, como el que tenemos nosotros en el Mercosur. Lo que pasa es que lo que está cambiando ahora es que está modificándose la arquitectura institucional de esos acuerdos, que fueron meros reductores de aranceles para facilitar el comercio entre los países y ahora han pasado a ser coaliciones regulativas que entre sí empiezan a jugar con estándares comunes, con escenarios de normas parecidos, hay coaliciones regulativas en las que fijan estándares comunes para los que juegan ahí adentro. El mundo va a un escenario probablemente en el que se pierda la ambición de un universalismo y en el que tengamos internacionalismo de bloques con países que se asocian conforme esa vocación de integración y de similitud. Entonces, los británicos dirán me siento más cómodo con Canadá o con Estados Unidos, y Brasil dirá me siento más cómodo con economías grandes que con economías proteccionistas más chicas. Y Estados Unidos le dirá a México, como le dijo en el NAFTA, si vos querés jugar, jugamos, pero además de aranceles vamos a discutir otras cosas. O pasar a lo que está pasando ahora con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ustedes recordarán hace un año se firmó, pero que del pacto estratégico tiene que ir hacia el tratado, que todavía no está firmado, y para el cual han empezado a haber algunos problemas, porque los europeos empezaron a decir, muy bien, vamos a acordar con el Mercosur, pero que el Mercosur, además de libre comercio, me empiece a garantizar estándares. Dejen de quemar el Amazonas, hay que cumplir estándares ambientales. Garantícenme que no tienen mano de obra en negro levantando la cosecha, hay que cumplir estándares sociales.
respétenme derecho de propiedad. Uno de los países del Mercosur le pone cepo e impide a las empresas europeas enviar sus utilidades o sus casas matrices. Empieza a discutirse esto. La integración va desde la mera reducción arancelaria hacia confluencias entre los que se sienten más o menos comunes, que tienen similitudes en modo de producir, en modo de contratar, en sistemas jurídicos, en pautas morales. Por lo que está pasando en el mundo es una evolución tecnológica que hace que los países se agrupen en regiones en las que se sientan más cómodos. Ya no es universalismo, es amigos entre sí y bloques que a lo mejor tienen un poco más diferencia entre ellos. Y eso está haciendo que empiece a haber algunos ruidos, algún crujir. La pandemia que estamos viviendo, en realidad lo que está haciendo es acelerando todo eso. La pandemia multiplicó el comercio electrónico, multiplicó el e-banking, multiplicó la formación a distancia, no solamente universidades, sino escuelas utilizando el Zoom. La pandemia desarrolló el home working en todo el mundo con una explosión que además probó que toda esa evolución tecnológica permite que se desarrolle de mucho mejor modo la evolución, lo cual está confluyendo a esto, a más evolución tecnológica, más modificaciones regulativas y entre los países un competitivismo más que una cooperación. Los países compiten entre sí más que cooperan. Esto pasaba antes de la pandemia, se exacerba en la pandemia. ¿Por qué digo que pasaba antes? Bueno, una manera de mostrar que los países en los últimos años, desde que empezó el siglo XXI, compiten más que cooperan, es que en el mundo, desde que empezó el siglo XXI hasta hoy, 20 años, lo que se ha visto es un proceso de reducción de la alícuota promedio de impuesto corporativo, de impuestos a las empresas, que de 28,5% promedio en el mundo pasó a 23% en el mundo, porque los países empiezan a competir por atraer inversiones. Y a partir de ahí, ese competitivismo se manifiesta en distintas facetas. Esto de las alianzas con pautas regulativas comunes para clubes de amigos entre los países es una manifestación y probablemente en adelante se vaya exacerbando todavía más, no solamente por la confluencia, sino por la disidencia. Desde que empezó la pandemia hemos visto muchos chisporroteos de alto impacto geopolítico. Por ejemplo, Australia pidiendo una investigación sobre los orígenes del COVID en la Organización Mundial de la Salud y China diciendo entonces no entran más las carnes australianas en China y las paró. Japón acaba de lanzar una línea de subsidios para empresas japonesas para que tiendan a reemplazar proveedores chinos por proveedores de otros países asiáticos para evitar la dependencia de China. La India, oponiéndose a que el proyecto estratégico de obras públicas fuera de China, de los chinos, para facilitar su desarrollo comercial externo, pase por Pakistán, y diciendo, bueno, tenemos una diferencia estratégica con Pakistán por Cachemira, me voy a oponer a que China avance por acá. Y muchos otros casos que no quiero plantear acá. La diferencia dentro del Mercosur entre Brasil y Argentina tiene que ver con esto, modelos en los que los países empiezan a decir la geografía ya no es lo más importante, lo importante es la confluencia, la similitud de intereses, el competitivismo. De modo que yo creo que el mundo está en un escenario de cambio marcado. Yo no soy de los que cree que el mundo va a un nacionalismo proteccionista de nuevo, imposible, la evolución de la producción en gran escala no lo permitiría. Tampoco soy de los que cree que el internacionalismo se retrae. En todo caso, lo que puede cambiar es la globalización. Ya no habrá un universalismo, lo que habrá es internacionalismo por bloques. Tampoco soy de los que cree que vamos a una etapa en la cual el Estado va a prevalecer más que las empresas. Me remito a lo que ha pasado en la pandemia. Vimos a SpaceX, primera vez una empresa privada lanzando un cohete desde Cabo Cañaveral. Hemos visto a Twitter convertirse en el boletín oficial de los presidentes, reemplazando los instrumentos públicos. Hemos visto a Zoom privatizando la metodología educativa en todo el mundo para permitir la educación a distancia. Vemos a las disputas entre los laboratorios para ver quién produce la vacuna desde dónde. Hemos visto a los grandes medios de comunicación privados transformarse en los contadores de muertes y de enfermos día a día y toda la gente siguiendo por primera vez en la historia de la humanidad la pandemia en tiempo real en todos lados. Va a ser un mundo de grandes empresas, de empresas globales. Y para jugar en ese mundo hay que, en mi opinión, y en esto uno no puede predecir, trata de ir entendiendo hacia dónde van las tendencias, hay que jugar ese juego. Y entonces la pregunta es cómo está la Argentina en ese sentido.
Y la verdad es que por donde la miremos, la Argentina no viene jugando este juego. La Argentina ya había venido muy aislada, ya no había acompañado los procesos de globalización de los que Baldwin habló, que yo les mencionaba antes. La Argentina, desde que empezó el siglo XXI hasta hoy, es, junto con Venezuela, el país con menor evolución de su comercio internacional en la región. La Argentina es un país que está fuera de los flujos de inversión extranjera directa. Les voy a dar un dato que tengo, que surge de un estudio que estoy haciendo en este momento, que todavía no está publicado. Si uno mide todos los países del mundo que muestran datos, Corea del Norte no los muestra, Cuba no los muestra, todos los países del mundo que muestran datos, Venezuela es el país del mundo con peor performance en recepción de inversión extranjera directa en todo el mundo, desde el año 2000 hasta acá, y el segundo país del mundo con peor performance es Argentina, que tiene en el año 2019 un stock de inversión extranjera directa igual que en el año 2000. Mientras en todo el mundo los procesos de inversión extranjera directa crecieron hasta en los países con nombres más desconocidos en África. No estamos en los flujos de comercio, no estamos en los flujos de inversión, y me parece que tampoco estamos sentados en esta mesa de discusión de los nuevos instrumentos supranacionales. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Vamos a avanzar hacia una flexibilización con reducción del arancel externo, con generación de acuerdos con terceros mercados o no? ¿Vamos a impulsar el acuerdo con la Unión Europea o no? ¿Vamos a plantear acuerdos con el resto de Latinoamérica o no? Los demás están discutiendo otras cosas. Yo no sé si estas discusiones van a confluir rápido en soluciones o no. Quizá va a haber mucho tiempo de mucha confusión y poca discusión, pero el mundo está discutiendo estas cosas. Y la Argentina está como encerrada hacia adentro, con una economía que no crece hace 10 años, con muy pocas empresas internacionales, que como yo decía, para mí es otro requisito geoestratégico de la época. Si uno mira las multinacionales latinoamericanas, lo que se conoce como multilatinas, de las 100 más importantes, 35 son brasileñas, por lejos el país más multinacionalizado desde el punto de vista de la creación de estrategias de empresas que invierten fuera del país. 35 son brasileñas, 25 son mexicanas, 14 son chilenas, 7 son colombianas, Argentina son 5 o 6 nada más. De modo que, si es verdad que el mundo cambia, que lo tecnológico marca la nueva agenda, que vamos a una economía de intangibles en la que el valor lo genera el conocimiento, que se redefinen los continentes jurídicos a partir de confluencias regulatorias, que la globalización cambia, que hay instituciones viejas que ya no tienen sentido y nuevas que todavía no están creadas, pero hay países que están discutiéndolo, y la Argentina perdía participación en estos escenarios antes y no están con una agenda de involucramiento ahora, yo prendería una luz de alarma. Me parecería que esto es una de las razones por las cuales tenemos una economía tan adormecida, que tiene una de las más bajas tasas de inversión del mundo. La tasa de inversión de la Argentina hoy es 13% del Producto Bruto. En el mundo el promedio es 22%, o sea, nosotros estamos poquito por encima de la mitad del promedio mundial. Los países asiáticos que crecen más tienen una tasa de inversión de más de 30%. Y me parece que detrás de todo este fracaso de entender la evolución y el cambio, por lo menos de estar sentado en el lugar donde se discute el nuevo rumbo que el mundo está tratando de imponer, todavía con más confusión que claridad, estamos todavía en una discusión bastante pobre hacia adentro en temas de coyuntura, sobre los cuales no quiero extenderme porque todos ustedes están bastante ilustrados sobre la materia. De modo que, como la consigna de esta charla es un mundo en cambio, simplificando porque no hay mucho tiempo, para mí el mundo está cambiando de manera profunda, pero no en una modificación de matriz, sino en una modificación cualitativa de un escenario internacional que seguirá siendo internacional aún cuando será más complejo. Y me parece que la Argentina todavía no ha decidido discutir allí, incluso creo que hasta en muchos casos hay poca información sobre lo que está ocurriendo en el planeta, incluso en la región, y lo bueno que podría ocurrir en adelante es que al menos un cachetazo nos obligue a acompañar lo que pasa. Lo que pasa puede gustarnos más o no, yo no lo estoy postulando como algo bueno en sí mismo, sino como algo que está ocurriendo. Y en definitiva, como algo que deberíamos considerar y no ignorar, porque de otro modo uno paga los costos que ha pagado hasta ahora. Pero bueno, dicho esto, como les dije, mi idea inicial era tirar algunas consignas, no pasar más de 15, 20 minutos introductorios, y después, si quieren, dialogamos, y si ustedes están Perfecto, Marcelo. dispuestos, los Muy escucho. bueno y muy enriquecedor, y creo que nos diste un panorama amplio
hay conceptos que varios anotamos, creo. Lo de la tasa de inversión es tremendo, sí, creo que ni da para, la metáfora es que no da ni para cambiar las ruedas del auto, ¿no? Con esa tasa, el problema de la acumulación, ¿no? El problema de la acumulación de capital para transformar el país, ¿no? Para hacerlo andar. Bueno, si hay algo que quedó también que está bueno que todos destaquemos es el concepto de lo intangible, que nos llevemos eso, que es muy tuyo. Me acuerdo que le hicimos la entrevista a Barañao en Visión Desarrollista y nos dijo, como dice Marcelo Elizondo, lo intangible, el mundo de lo intangible. Ahí les compartí también en el chat la última nota de Marcelo en La Nación, donde él habla del tema de los servicios. Pueden ir escribiendo las preguntas, yo le doy la palabra, ya hay una, pero voy a arrancar con la primera yo. Primero que se habla siempre de, bueno, hay que agregar valor al comercio, a la producción. Siempre es la consigna de todos los gobiernos, del anterior, del que va a venir mañana. Siempre es la consigna de agregar valor. Pero la verdad que uno ve la matriz de comercio, de intercambio, la balanza, sí, seguimos siendo, no hay valor agregado, es muy bajo, por más que se diga que las semillas tienen biogenética, seguimos produciendo alimento para animales. Puede pasar lo mismo, incluso también ahora está en boga lo de la economía del conocimiento, la que vos en el artículo también lo tratás. Sin embargo, ¿no hay un riesgo también de primarización en el sentido... Perdón que me están interfiriendo. Sí, sí, no te preocupes. No, en el otro. Adelante. Te decía, si no también ves en los servicios... Estas son las delicias del home working. Pero estamos en confianza, aparte es así, es un lujo tenerte. ¿No hay un riesgo también en los servicios en caer en esa primarización tecnológica, por así decirlo, de que el agregado de valor en la cadena sea bajo y que no se integre a la producción, a las actividades más locales, a las industrias? O sea, ¿qué riesgo ves de que lo intangible no agregue valor o se corre una primarización también? Como puede pasar con, no sé, horas de desarrollo, horas de programación, servicios, pero después importamos el software, las licencias, los productos manufacturados industriales. Mira, hay un montón de cosas ahí. Primero, Sí, perdón. no hay agregación de valor donde no hay inversión. Si vos tenés una tasa de inversión escuálida como tenemos nosotros, es imposible agregar valor. Después podemos discutir si agregamos valor o si invertimos en la manufactura, en los intangibles, en los servicios, o en el agro, o en lo que sea. Pero la primera cosa es, si nuestra tasa de inversión es 13% del Producto Bruto, eso no alcanza ni para la amortización de la inversión. O sea, Argentina está destruyendo capital. Y eso es, en un momento de cambio tecnológico en el mundo, es doblemente grave. ¿Por qué la tasa de inversión es tan baja en la Argentina? Bueno, por varias razones. O sea, al revés, ¿cómo hacemos para agregar valor? Con mayor tasa de inversión. ¿Cómo habría mayor tasa de inversión? Bueno, mi opinión, y esto es una opinión, hay un montón de cosas que hacer. Por un lado, lo que está más a mano es el orden macroeconómico. No hay tasa de inversión donde tenés la tasa de inflación que tiene la Argentina, una tasa de inflación de 40-50% anual, cuando en el mundo la tasa de inversión promedio mundial es 2,5%. O sea, nosotros estamos teniendo una tasa de inversión que es una tasa de inflación que es 200 veces el promedio mundial. El desorden desalienta proyectos a largo plazo y la inversión es proyecto a largo plazo. Además, como la Argentina no tiene sistema financiero, no hay inversión donde no hay ahorro, donde no hay financiamiento. No tiene sistema financiero como consecuencia de los desequilibrios y los desórdenes. El crédito al sector privado en la Argentina es de aproximadamente 15% del Producto Bruto. Es un poquito menos, pero redondeemos en 15. En el mundo el crédito al sector privado supera el 50%, en Brasil el 80%, en Europa más de 100%. Y como no hay financiamiento, no va a haber inversión. Y además el poco financiamiento que hay disponible en la Argentina se lo lleva el Estado, como tiene un altísimo déficit de presupuesto, absorbe mucho financiamiento. De modo que las variables desordenadas, en mi opinión, son la primera razón por la cual no hay inversión y por lo tanto no se puede agregar valor. Yo creo que hay un componente en esto clave, que es que la Argentina tiene un gasto público infinanciable. Yo no entro en cuestiones ideológicas sobre si es muy alto o muy bajo, pero si uno tiene desde hace 40 años déficit de presupuesto, que nunca lo puede financiar genuinamente, y cuando lo financia con deuda, al poco tiempo entra en default porque no puede servir la deuda,
En realidad lo que está mostrando es que no puede financiar el nivel de gasto público que tiene, mucho más después de los últimos 15 años en los que había un crecimiento desbordado. Ese gasto público es infinanciable, mientras eso no se ordene, no hay señales para la inversión. Por lo que me parece que hay, primera cosa por la cual no hay inversión es el desorden macroeconómico de las variables. A mí hay un segundo punto muy importante, probablemente anterior a ese, que es el marco de referencia institucional de la Argentina. La Argentina no tiene instituciones. La Argentina es una sociedad en la que el elemento organizador es el poder. No es el derecho, no son los contratos, no son los acuerdos entre las partes, no son las instituciones, es el poder. Con eso es un gran desaliento para que se desarrolle una economía de mediano y largo plazo. El corto plazo ha pasado a ser una normalidad. Bueno, no va a haber inversión si nosotros tenemos una constitución que no cumplimos, normas en realidad que se modifican en la práctica, ni siquiera en procesos jurídicos, o el desorden institucional que tiene la Argentina. Y la tercera razón por la que yo creo que no hay inversión en la Argentina es por la desvinculación internacional. Como yo les decía, desde el año 2000 hasta acá, solamente Venezuela y Argentina en todo el mundo no han crecido en el stock de inversión extranjera hundida en el país. Nosotros tenemos 65.000 millones de dólares hundidos en la Argentina. Hundido quiere decir todo lo que está adentro de la Argentina por parte de origen extranjero. En realidad subió o bajó, no son los mismos 65.000 millones. Hay algunos que son nuevos y otros que estaban y se fueron. Pero además tenemos una participación en el comercio internacional que ha caído sustancialmente. Hace 60 años la Argentina generaba el 0,8% de todo el comercio mundial. Hoy genera el 0,3% de todo el comercio mundial. Entonces hemos ido encerrándonos entre nosotros mismos, no estamos en los flujos de inversión internacional, no hay comercio, que el comercio justifica la inversión. No tenemos financiamiento propio, pero tampoco viene el financiamiento externo porque caímos 9 veces en default. Entonces, mientras eso no ocurra y no haya inversión, me parece que esa agregación de valor de la que vos hablás va a ser muy difícil de lograr. Por lo tanto, yo diría que hay un componente básico cuantitativo. Después hay un segundo componente que es cualitativo. ¿A dónde hay que invertir? Ahí podemos discutir. Yo soy de los que cree que la inversión en la producción agropecuaria hoy no es inversión en actividad primaria, porque la actividad agropecuaria tiene ingeniería genética, tiene satelización de la producción, tiene mucho servicio incorporado. Yo soy de los que cree que ya el límite entre primario, industria y servicio no existe más, está todo mezclado. Incluso las industrias entre sí tienen, los límites son antiguos. Entonces yo creo, luego, si hubiera inversión, que debería haber inversión para acompañar este proceso de intangibilización del que yo hablo y del que dice Lino Barañao que yo hablo. Que me honra que diga Lino eso, porque uno vale más si los demás dicen que uno dice que si uno dice. Pero bueno, te diría que esa segunda cuestión sobre a dónde va la inversión, hasta es una discusión que podríamos tener dentro de un tiempo cuando hayamos recuperado la capacidad de inversión. Entiendo. Entonces me parece que es la gran discusión de la economía argentina. Si no hay inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber crecimiento genuino, no va a haber tecnologización, no va a haber creación de empleo y no va a haber orden, equilibrio y estabilidad. Totalmente de acuerdo. Y lo vemos también como con las charlas desarrollistas que hacemos el mismo diagnóstico. El tema de la acumulación y la formación de capital, la inversión es fundamental. Bueno, van cayendo las preguntas. Les voy a dar la palabra, se sacan el micrófono y hacen la pregunta. Andrés Filón, ¿estás por ahí? Andrés. Sacate Acá el micrófono. estamos, acá estamos. Buenas tardes, tu pregunta. No Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Andrés ya me anticipó antes de hoy que no haga predicciones hoy. Me amenazó que si hacía predicciones, él podía después jugar con ellas a futuro. No, de ninguna manera, Marcelo. Ha sido un placer escucharte. No, simplemente una reflexión y un comentario sobre el tema Mercosur. Coincido con vos de que parecería que es un instrumento anacrónico, si bien no es tan antiguo como otros mercados unidos, como el de Europa, por ejemplo. Parecería que quedó en el pasado. Y la gran pregunta mía, o mi gran preocupación es, ¿qué papel juega en esto China, donde aparece como el gran depositario de las exportaciones del bloque, en forma individual, no en forma colectiva, y donde el comercio intrarregional parecería que va perdiendo importancia, ¿no?
En primer lugar, es verdad que el comercio interregional pierde importancia. En el año 2000, el 20% de las exportaciones argentinas iba a Brasil. Hoy va a Brasil el 11% de las exportaciones argentinas. El año pasado. Hoy con la pandemia, mucho menos. Sí, sí. De modo que claramente hay una mutación del mapa y en el medio lo que pasó es que han empezado a aparecer otros mercados como China, la India o Vietnam, que China, Vietnam y la India están entre los 5 principales mercados para las exportaciones argentinas hoy. ¿Quién lo hubiera dicho hace 20 años? Entonces ahí claramente sí, China juega un rol muy importante, yo diría Asia juega un rol muy importante. La Argentina le exporta hoy mucho más a Asia que a Europa. Es el segundo continente más importante en el mundo para nosotros después del nuestro, después de la región. Entonces yo creo que ahí, con Asia en general y con China en particular, tenemos una enorme complementariedad. Nosotros somos exportadores netos de altísima calificación de bienes de origen agropecuario. ¿Podemos discutir sobre si hay que agregar más valor? Sí, bueno, sería mejor agregar más valor, avanzar más en la cadena de producción para tratar de producir un poco más adelante en la cadena, pero cuando uno es un gran exportador de alimentos o de insumos para la industria alimenticia, los grandes compradores en el mundo son los asiáticos. Por lo tanto, yo creo que el rol de China es creciente para nosotros. No me preocupa eso, yo creo que el mundo va hacia una discusión, el mundo va a tener categorías nuevas, va a haber mucha disputa y presión entre actores que en términos geopolíticos van a tener enfrentamientos, pero que van a comerciar igual, como pasa entre Estados Unidos y China. Los dos grandes socios mundiales entre sí explican el 15 o 20% de todo el comercio mundial, pero van a tener disputas entre ellos en términos geopolíticos y así va a jugar. El mundo armónico desapareció y así van a jugar todos y la Argentina tiene que jugar ahí. Por lo tanto, yo creo que Asia va a tener una importancia creciente cada vez mayor. Si ustedes ven, Asia hace unos años ya superó a Europa en importancia como destino para nuestras exportaciones y como venimos, en breve va a superar a la propia Sudamérica, porque lamentablemente al revés, Sudamérica es un mercado con una importancia relativa decreciente en el mundo. De hecho, todas las predicciones están indicando que el último que se va a recuperar en el mundo después de este enorme stop que ha producido la pandemia es Sudamérica, incluso probablemente recuperándose después que África, o más lento que África. Por lo que me parece que ahí tenemos con China potencial de mercados, potencial de desarrollo de inversiones chinas acá, y potencial de desarrollo tecnológico. Yo creo que esto no debería obnubilar la discusión sobre, bueno, y entonces Estados Unidos, y entonces Europa, y entonces Brasil. Me parece que el mundo va a un escenario bastante raro, incómodo, donde hay que ser lo suficientemente fuerte, astuto y veloz como para saber jugar en la política en algún lugar, en lo tecnológico en otro lugar y en lo comercial en otro lugar. Y entonces ahí China y Asia en general, y la India, que probablemente va a tener un dinamismo en la relación con nosotros mayor que China, van a ocupar un lugar muy importante para nosotros. Muy bueno, Marcelo, cómo aclaraste esas dimensiones, ¿no? Lo tecnológico, lo económico, lo comercial, distintas, jugar de pivot, ¿no? Con todas, muy bueno. Y un detalle, ¿no? Que Vietnam es uno de los países que más demanda nuestras exportaciones. Vietnam, creo que es tercero, cuarto. Hugo, querías preguntar sobre hacer tu pregunta, por favor. Sí, primero, excelente la exposición, Marcelo, Gracias. como siempre. La pregunta es, ¿cómo ves el tema Mercosur, Unión Europea, que el gobierno anterior trató de cerrarla en tiempo récord y la cerró, pero la cerró con alfileres, y este nuevo gobierno que en un momento parecía que se desentendía del asunto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué debe hacer nuestro país con el tema Unión Europea-Mercosur? Bueno, pregunta complicada. ¿Cómo lo veo? Para mí el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un acuerdo muy relevante porque el Mercosur, como yo les decía, está crujiendo porque se secó. El Mercosur fue un bloque muy importante, fue una cosa muy buena para la Argentina. De hecho, empezamos a exportar hace 30 años cuando apareció el Mercosur. Fue un gran avance estratégico. La Argentina no exportaba nada ante el Mercosur.
Y por lo menos un montón de empresas argentinas empezaron a exportar a Brasil y como consecuencia de eso lograron alguna experiencia. Ahora, el Mercosur se secó porque se encerró sobre sí mismo. Y se encerró sobre sí mismo porque no tiene acuerdos con terceros, por lo tanto nosotros para entrar en terceros mercados pagamos un arancel que duplica el arancel promedio de nuestros competidores. Si los bodegueros argentinos quieren vender vino en México, pagan 14,5% de arancel de entrada. ¿Quiénes son nuestros competidores? Los chilenos. ¿Cuánto pagan para entrar a México? 0, porque tiene un tratado de libre comercio. Pero el Mercosur no hizo esas cosas y obliga a sus países a actuar en bloque. El bloque se cerró sobre sí mismo, entonces no hay comercio hacia afuera, bajísimo, insisto, de todos los bloques que son casi 20 en el mundo vigentes, el Mercosur es el de menor ratio comercio internacional Producto Bruto Regional de todo el planeta, porque tiene muy poco comercio intrazona. Eso es irreversible, porque cuando uno tiene un socio tan grande como Brasil y dos tan chiquitos como Paraguay y Uruguay, es muy difícil que se incremente el comercio intrazona. Pero además tiene muy poco comercio extrazona, porque tiene un arancel altísimo para las importaciones y tiene muy poco acceso a mercados externos porque nos graban a nosotros con alto arancel cuando entramos, porque nosotros no abrimos, las aperturas son recíprocas. El promedio del arancel en el mundo ha bajado de una manera sustancial desde el año 1995 hasta acá. El promedio de arancel ingreso a mercado, el impuesto en frontera bajó de 16,5% a 5%, hoy promedio en el mundo. El arancel promedio del Mercosur es 11,5%. Entonces nosotros grabamos con alto arancel a lo que viene de afuera, entonces a nosotros nos graban con alto arancel cuando queremos entrar en terceros mercados. La única manera que ha encontrado el mundo de corregir eso es acuerdos bilaterales. Acuerdos bilaterales que, como yo dije, además están empezando a tratar otros temas que no son arancelarios, que son cuestiones no arancelarias. Estándares de calidad, normas técnicas, requisitos de seguridad, cumplimiento de certificaciones, esas confluencias regulatorias que están conformándose en el mundo. La Unión Europea. Che, ¿quieren firmar el acuerdo conmigo? Cumplan estándares ambientales. No, pero sí vamos a hablar de aranceles. Cumplan estándares ambientales. Ah, y cumplan estándares sociales. No quiero mano de obra en negro levantando la cosecha para que después me manden el agro acá. Empieza a discutir otras cosas el mundo. Entonces, el Mercosur se quedó encerrado en sí mismo, no se integró, hacia adentro no tiene posibilidad de subir porque el techo es bajo, y no se integró con el resto del mundo porque no firmó acuerdos recíprocos, tanto de reducción arancel negociada como de confluencias regulatorias que no las tiene. La manera más cercana de romper eso fue el acuerdo con la Unión Europea. Si ustedes me preguntan a mí si la Unión Europea es el mercado con el que yo primero hubiera acordado en el mundo, no, pero es el que había. Tuvo 20 años de negociación. Enhorabuena que se firmó. El problema que hay ahora es que, en primer lugar, dentro del Mercosur, Brasil quiere rápidamente concretar el acuerdo, Uruguay también, Paraguay va a acompañar, y la Argentina no está muy convencida. La Argentina tiene una posición bastante poco definida. Cuando ganó las elecciones, el presidente Fernández dijo, no me gusta, lo voy a revisar ese acuerdo. Después se dio cuenta que no se puede revisar porque ya está firmado. Entonces el canciller Solá ha dicho, bueno, no nos gusta, pero como está firmado, lo vamos a respetar. Pero como para entrar en vigencia tiene que ir al Congreso, el Congreso decidirá. Y si lo aprueba, yo he participado en reuniones donde el canciller ha dicho esto, si el Congreso lo aprueba, entonces la Argentina se va a poner a trabajar en ese marco y lo va a respetar. Entonces yo creo que primera cosa, dentro del Mercosur hay diferencias. Brasil, Uruguay, Paraguay impulsan, Argentina espera. No se opone, pero espera. Pero ahora apareció, dentro de Europa, aparecieron problemas. Los que mencioné, Austria, Holanda, Polonia, Irlanda, Francia, el presidente Macron diciendo, si Brasil no adhiere al Pacto de París en contra del cambio climático, Francia no acompaña. Lo que falta para poner en marcha el acuerdo de Mercosur Europea es mínimo, es transformar el acuerdo estratégico que firmaron en el tratado internacional que firmen los países y que aprueben los parlamentos. Se están buscando mecanismos para salir de lo que hoy es una trabazón que no me permite ser demasiado optimista en que se termine los pasos que faltan. Creo que Europa tiene vocación por firmar acuerdos y avanzar en acuerdos, los tiene vigentes con economías desarrolladas. Firmó hace poco con Canadá, firmó hace poco un acuerdo de libre comercio con Japón, es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo por PBI involucrado.
pero porque como ahora han empezado a aparecer estas cosas no arancelarias, ya no es solamente integrarnos bajando aranceles, normas ambientales, estándares de calidad, normas sociales, requisitos técnicos, y con Japón y con Canadá se siente más cómodo, los estándares son más parecidos, confluencias regulatorias. Con el Mercosur empieza a encontrar cosas que no son arancelarias con las que hay ruido. Por lo tanto, no se sabe qué va a pasar en Europa. Los que quieren en Europa, como la canciller Merkel, presidente pro tempore del Consejo de la Unión Europea hoy, los que quieren apurar dicen, bueno, aunque sea la Unión Europea por los organismos comunitarios podría aprobar la reducción arancelaria y diferir el tratamiento de todo lo demás, las normas no arancelarias. No está claro que eso sea aprobado por el resto de los países europeos. Y en el Mercosur hay una discusión entre Brasil, Uruguay, Paraguay por un lado y Argentina por el otro. No sé qué va a pasar. No es un buen momento en la evolución del acuerdo. Podría ser que esto termine diferido por más tiempo del que quisiéramos. No sería bueno. Lo que creo que apareció para meter la cola fue esto de normas no arancelarias. No era una cuestión solo arancelaria. Y la manera que se encuentra hoy para destrabar es solo bajemos los aranceles y el resto lo discutimos después, pero aún así no sé si ocurriría. Estamos en un momento complicado en la evolución del acuerdo, sobre todo por lo que pasa en Europa, mirando este tipo de objeciones que tienen con relación al Mercosur. La propia canciller Merkel, la principal impulsora del acuerdo, ha dicho hace una semana, en muchos medios de prensa, ha repercutido incluso en la Argentina, que ella misma ve complicada la evolución del acuerdo, y Merkel es la gran impulsora. Por lo que yo diría, ojalá salga, aunque sea una parte. No es el primer acuerdo que yo hubiera firmado, pero si se logra, se rompe esa cerrazón del Mercosur y por lo menos tenemos acceso a mercados que nos van a obligar a competir, adquirimos cierta institucionalidad internacional que nos dan un salto de calidad, pero hoy la cosa está complicada. Bueno, muy claro. Ricardo ahora hace un comentario que, a ver, tiene que ver con, y Ricardo, si querés intervenir y aclarar, porque no es una pregunta, pero está bueno el tema, que sin desmerecer lo intangible, ¿no? De alguna manera, él señala que el mundo occidental, Estados Unidos, de alguna manera se enfocaron en lo intangible y delegaron lo tangible, que China aprovechó esa oportunidad y eso le produjo su despegue. O sea, ¿crees que puede haber un equilibrio? O sea, ¿cómo se combina también lo intangible con lo tangible? Porque hay una vuelta a la industrialización. De hecho, hay programas de Estados Unidos, de Alemania, todo el mundo está volviendo, hay una nueva industrialización. Bueno, pero al mismo tiempo es una industrialización digital, intangible. ¿Cómo combinás eso? Porque lo que dice Ricardo, por favor. Sí, quisiera intervenir como yo formulé la pregunta. Sí, Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola Ricardo, ¿cómo estás? No te había Bien, visto. vos, bien, tanto tiempo. Sí, muy bien, lo tuyo siempre muy bueno, muy esclarecedor. Muchas gracias. Y coincido en general, salvo algunas, vos me conocés mis escritos, algunas discrepancias sobre el tema. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Las discrepancias. Es bueno debatir, es bueno, falta debatir en la Argentina. Bien, escúchame, China explica claramente, el general Qiaoling es un experto, digamos, en las explicaciones de todo lo que ocurre en China. Y él ha dicho claramente que el problema de Occidente que se olvidó de lo tangible en detrimento, o sea, favoreció tanto lo virtual que se olvidó de todo lo anterior. Entonces, ahora vos necesitas máscara, la tenés que buscar en China. Cualquier cosa que busques, la tenés que buscar en China o en Asia en general. Entonces, de hecho, en Estados Unidos hace ya largo tiempo, no solo antes de Trump, inclusive, están buscando la forma de que alguna de sus empresas de productos tangibles, en base a una estrategia nacional, vuelvan a los Estados Unidos o por lo menos recalen en países amigos de los Estados Unidos, lo cual se explica, digamos, porque Estados Unidos tiene claro de que China se aprovechó de las inversiones extranjeras en la captación de las tecnologías. Esto lo he vivido yo personalmente allá, hemos hablado del tema. Entonces, el mundo dominado por Estados Unidos y China, que van a seguir comerciando entre ellos, eso está claro, pero no todo va a ser, digamos, distribuido de la misma manera. O sea, la concentración de China y de Estados Unidos es tan importante en el PBI mundial
que muchas de las cosas que China va a tener problemas en el sentido de que muchas industrias ya se están yendo y se van a seguir yendo. Entonces, va a haber una puja por los mercados. Ese es el problema que yo veo. Por lo tanto, va a haber una búsqueda de zonas de influencia. Y en particular, digamos, el problema que tiene Argentina es que no tiene geopolítica, por lo tanto no sabe negociar. Y tiene que seguir negociando con China, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Bien, dicho todo esto, te digo que yo lo veo a China como la Inglaterra de hace 2 siglos. ¿Qué es lo que quiere China? De América Latina, de Brasil, de Argentina, las materias primas. Eso es fundamental para ellos, porque ellos son los que no tienen energía, no tienen alimento y todo lo demás. Entonces quieren ser los proveedores de alimentos y quieren vendernos unos productos industriales basados en la tecnología. Ricardo, para ir como pregunta, Punto, ¿cómo punto. para ir cerrando? No, digo que un comentario de Marcelo sobre al respecto, cómo ve él el tema, porque también me resulta interesante la visión de él, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Buenísimo. Mirá, para mí hay un montón de cosas distintas ahí. Primero, los intangibles. Es una economía intangible, lo cual no quiere decir que sea una economía solo de intangibles. Lo que yo digo es, vos tenés una economía de intangibles, porque las empresas más grandes del mundo son Google, Amazon o Microsoft, pero la otra parte de la economía, que es la de los tangibles, tiene valor en los intangibles. Si vos vendés, hace poco estuve con un vendedor de bananas ecuatoriano que me contaba que mandó, como siempre, hace 3 o 4 meses, su cargamento de bananas a Chile. Llegan las bananas al puerto de Valparaíso, cuando va a entrar, cumple con todos los requisitos y en el puerto dicen, bueno, quiero un certificado de COVID-free. No, ¿cómo certificado COVID-free? Eso no es ningún requisito que exija la normativa chilena. No importa. Acá, en el puerto de Valparaíso, si usted no certifica que las bananas están desintoxicadas, porque yo vi que en Ecuador se está muriendo la gente en Guayaquil en la calle, usted no entra. Eso es un intangible. Eso es una certificación, un estándar nuevo. Estás vendiendo bananas, pero sin el intangible no tenés valor. Entonces, lo que yo digo es, el intangible es el software, o es la ingeniería, o es la patente, o el royalty. El intangible puede ser un alimento del tangible, porque es el know-how, es el capital intelectual, el modo de organizar. Y el intangible es una certificación de estándares que califica los bienes físicos, donde tenés diseño, donde tenés certificaciones. Entonces, la economía intangible es porque el motor del valor es el intangible, lo cual no quiere decir que la economía deje de tener bienes físicos. Vamos a seguir comiendo bananas, pero nos van a pedir cada vez más certificaciones, más conocimiento, más garantías. De modo que lo que yo creo que hay es la necesidad de crear valor a partir de estos intangibles que califican. Por lo menos es lo que... Hay un autor asiático que algunos de ustedes habrán oído, que se llama Stan Shih, que en realidad es un empresario que escribió un libro que él llama la Smiling Curve. Él dice, si uno dibuja una cadena de producción en el siglo XX, la puede dibujar como una línea recta en la que uno encuentra las distintas etapas de la cadena de producción, la investigación y desarrollo, la organización de los insumos, de los bienes de capital, el layout, la comercialización, la distribución posterior. Y cada etapa de la cadena de valor, más o menos, generaba un valor proporcional parecido. Ahora dice Stan Shih, en el siglo XXI, esa cadena de valor hay que dibujarla con un dibujo que es como una sonrisa. Y dice, si uno mira estadísticamente cuáles son las empresas más valiosas o las que tienen mayor utilidad, son las que están en el principio o en el final de la cadena. Y lo que está en el medio, que es la manufacturación, en sí, en abstracto, es lo que menos vale. Por eso se va a Asia, porque es más barato, y ahora de Asia va a volver a Occidente, pero porque se robotiza, porque es donde menos valor se genera. Eso no quiere decir que el tangible no se hace más, sino que se justifica en la medida que está encadenada, ¿no?, en la ingeniería previa, en la investigación y desarrollo, la invención, el know-how, o en la comercialización, el marketing o el servicio postventa. El intangible es el conocimiento incluso adentro del bien físico, que es lo que modifica la competitividad. Segundo, yo creo lo mismo, yo creo que China va a tener problemas, efectivamente, lo cual no quiere decir que va a desaparecer del escenario. Yo creo, insisto, que vamos a tener distintas capas, capas de disputa de poder, donde lo tecnológico es lo más importante, pero capas de cooperación comercial, porque además se da una cosa muy interesante, sobre la cual yo no entré acá y sobre el cual podemos disentir. Yo creo que todo este escenario en el cual estamos viviendo
y que va debilitando un montón de instituciones anteriores, una de las instituciones que ha debilitado es el poder político. El poder político está fuertemente debilitado, el poder político tiene cada vez menos capacidad de ordenar, de regular. Por lo tanto, el poder político puede discutir estrategia, pero las empresas abajo van a seguir comerciando y van a seguir operando y hasta superando las barreras que les puedas poner. De modo que va a haber una cooperación entre empresas, cooperación en el sentido de conveniencia recíproca, no cooperación caritativa, sino de integración de intereses, que a lo mejor va a superar las disputas del poder y van a tener que convivir todas en un escenario bastante complejo. Y eso a China no le va a resultar tan sencillo. Por eso yo digo que vamos a un mundo en el cual la ilusión del universalismo va a ser sustituido por los clubes de amigos. Y vos vas a tener bloques y grupos, y allí dentro de los grupos, entre los enemigos todo, y los que están fuera de esos grupos con los enemigos, no digo ni justicia, pero entonces me parece que vamos a un mundo internacional donde la internacionalidad va a estar más dada por clubes de amigos que por el viejo deseo universalista, que en realidad fue una ficción. Esa idea del universalismo, la verdad es que eso de que bajamos los aranceles y somos un mundo en el que competimos todos igual y uno te roba propiedad intelectual, el otro te subsidia, el otro te regala financiamiento. Lo que hizo fue poner más a la vista que no éramos todos tan iguales. Y lo que me parece que está ocurriendo ahora casi hegelianamente es, bueno, vamos a una síntesis en las que vivimos, presionamos, nos codeamos, cooperamos y funciona así. Muy bueno, Marcelo. Gracias, Ricardo, muy buena. Tú generaste el debate. Sí, eso que decías recién, Marcelo, totalmente. O sea, es desigual. O sea, estamos hablando de países desarrollados y países subdesarrollados. Países que ya desarrollaron sus industrias, su intangible, su tangible, y otros que todavía estamos debatiendo esos temas. Juan Carlos Girotti, ¿te sacás el micrófono? ¿Haces su pregunta? ¿Estás por ahí, Juan Carlos? Juan Carlos, estás con la cámara prendida, pero no me... Bueno, la leo yo, si no, Juan Carlos. Dice, ¿cuáles serían las principales medidas que se deberían tomar en el país para cambiar esta situación? Bueno, es un poco amplia, Sí, pero... perdón, estaba desmuteando eso. Sí, primero, muchas gracias por la presentación, fue muy interesante. Yo veo que acá las discusiones o la charla se están refiriendo fundamentalmente a la demanda, cómo se va a reorganizar el mundo, qué pasa con el Mercosur, qué pasa con la Unión Europea, el Mercosur. Siempre estamos hablando un poco sobre la demanda. Viéndolo desde el punto de vista de nuestro país, de la oferta, nosotros creo que estamos ni en los palotes, porque más allá de ser amigos, de formar grupos de amigos, de tener algún beneficio o algún privilegio arancelario, creo que lo primero que tendríamos que hacer es ser capaces nosotros de tener capacidad de exportación. Y ahí mi pregunta, en forma general, no pretendo que entremos en detalles, ¿cuáles son los palotes que actualmente el gobierno que está en el poder o qué política de Estado tendría que seguirse como para poder empezar a ser competitivos y poder empezar a jugar como oferentes de productos de exportación? Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias por la pregunta. Me permito disentir. Yo dije que el principal problema de la Argentina es la tasa de inversión. Por lo tanto, para mí el problema no es de demanda. La Argentina no tiene problema de demanda. La Argentina tiene problema de oferta. El principal problema de la Argentina, y quizás no fui suficientemente enfático, después uno termina avanzando en los puntos que desarrolla un poco en base a las preguntas. En mi opinión, el principal problema de la Argentina es la tasa de inversión, que como yo dije es de 13% del Producto Bruto, poco más de la mitad que el promedio mundial. Es la tasa de inversión más baja de Latinoamérica, la más baja de Latinoamérica. Y no es de ahora. Y es tasa de inversión de todo tipo, nacional, extranjera, todo. Por lo tanto, yo creo que la Argentina tiene un problema de oferta, no tiene un problema de demanda. El mundo compra. Compra más complicado, exige estándares, exige requisitos. Un tema que me parece muy importante, que en un momento
pensé en decir algo en alguna pregunta anterior y después me olvidé. Es un mundo en el cual confluyen distintos segmentos superpuestos de relaciones. Está la relación del poder, está la relación de las empresas, están las relaciones entre las personas, que por las nuevas tecnologías de la comunicación han empezado a influir muchísimo, porque empiezan a difundirse en el mundo ideas, consignas, que empiezan a generar una enorme influencia en lo colectivo. Ya no son, las personas no juegan solamente en las relaciones individuales, van generando enormes procesos de influencia colectivos. De hecho, los grandes líderes mundiales, los más influyentes hoy en el mundo, en muchos casos no son políticos. Hay que ver las revistas, cuando la revista Time publica el hombre del año, todos los años, cada vez hay menos políticos ahí. Hay empresarios, hay activistas, hay influyentes. Entonces, la política, las personas, la categoría del influencer es una cosa muy nueva, propia de la capacidad que tienen las personas de transformarse en actores de impacto social. Por lo tanto, la política, las empresas, las personas, vamos a tener que acostumbrarnos a que jueguen entre sí en escenarios cruzados, muy complejos. Yo creo que vamos a un mundo de muy difícil ordenamiento. Le preguntaron hace poco al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cómo veía la evolución de su organización. Guterres dijo, las Naciones Unidas tuvo 3 etapas. La primera etapa fue la del mundo bipolar, Unión Soviética y Estados Unidos. La segunda etapa fue muy cortita, la del mundo unipolar, cuando cayó el muro de Berlín y tuvimos un mundo con Estados Unidos de liderazgo. Y la tercera etapa es la actual, caos. Y probablemente ese caos sea de muy difícil ordenamiento a futuro, porque la primera y la segunda eran de ordenamiento político, y la política tiene menos capacidad de ordenar. O sea, la tecnología, los influencers, las empresas perforan esa capacidad que tenía la política de ordenar a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, una cosa muy importante es la participación en lo que se llaman las cadenas regionales de valor o cadenas internacionales de valor, o algunos las han llamado cadenas mundiales de valor, que en realidad son alianzas entre empresas, más allá de las fronteras, que se integran entre sí no con el viejo mecanismo del comercio exterior. Yo creo que el comercio exterior como tal no existe más. Lo que hay es negocios internacionales, empresas que juntas invierten, desarrollan conocimiento, intercambian know-how, planifican, desarrollan estrategias comunes y luego comercian entre sí. Dice la UNCTAD que el 75% de todo el comercio mundial ocurre entre empresas que están jugando dentro de cadenas de valor. O sea que ya no existe más el comercio one shot, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino que ocurre dentro de procesos en los que las empresas van actuando como aliadas. Y eso va más allá de las fronteras. Y eso es lo que justifica la inversión. Por lo tanto, yo coincido en que el problema no es de demanda, el problema es de oferta. Y el problema de oferta se soluciona con mayor tasa de inversión, primero cuantitativa, como dije, y después cualitativa. O sea, nueva inversión. A mí cuando me dicen, no, la Argentina no tiene tanto problema de inversión, porque como está en recesión y tiene una capacidad instalada ociosa del 50%, primero tiene que poner en marcha su capacidad instalada ociosa, puede esperar para la inversión. No, porque esa capacidad instalada ociosa es vieja. Por lo tanto, lo que se necesita es novedad, innovación. Y una parte de eso ocurre por la participación activa en lo que se llaman cadenas globales de valor. O sea, empresas que tienen relaciones sistémicas con socios, no con clientes. Yo tenía un profesor que se llama John Kay, que decía arquitecturas de vínculos, en las cuales las empresas no tienen contratos legales, sino contratos relacionales. Bueno, yo creo que ¿qué habría que hacer para mejorar eso? Ordenar la macro. Sin ordenar la macro no ocurre. Tasa de inflación, variabilidad cambiaria, inestabilidad de variables. Segundo, tener un sistema institucional predecible, puede ser mejor o peor, pero predecible, porque cualquier decisión de inversión apunta a lo futuro. En la Argentina no hay futuro, el horizonte está muy cerca. Tercero, un escenario, una guía de participación en ese mundo supranacional donde se pueden desarrollar cadenas de valor, el que quieran, pero hay que jugar a algo. Ya ni al Mercosur jugamos. Yo he estado últimamente hablando con empresas que tienen negocios con Brasil y me dicen, la verdad es que yo hoy difiero cualquier decisión en relación a Brasil, porque antes por lo menos Brasil era socio. Hoy no sé, Bolsonaro quiere el acuerdo con la India, la Argentina no lo quiere, Bolsonaro dice que va a bajar el arancel externo, Argentina refunfuñea con eso. O sea, me parece que lo tercero es un mapa con agenda de participación en algún escenario supranacional que le dé espacio a que las empresas jueguen dentro de alguna cadena
supranacional. Mi opinión es que esas tres cosas son clave y coincido, el problema de la Argentina no es de demanda, el problema es de oferta. Muchas gracias Juan Pablo. Perdón, creo que yo lo que quise mencionar es que estábamos hablando desde el punto de vista de la demanda, de dónde dirigirnos. Y el problema, sí, yo coincido que es de oferta, y era cuáles eran las medidas para mejorar la oferta. Quedó claro, ahora quedó perfecto, claro. Y lo dejaron los dos bien claro. Ok. Gracias, Juan Carlos. No, gracias. Ya terminando, ya la última pregunta, quizás alguna más, pero va a cerrar, que se prepare Enrique Bulit Gorni para hacer el cierre. Solange Costoya, ¿estás por ahí? Que me mandaste ahí por el contacto para hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante, Marcelo. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarte qué opinión te merece el acuerdo que se está negociando entre Argentina y la República de China en relación a la cría de ganado porcino y qué tanto significa para la Argentina una oportunidad de exportación de un producto con valor agregado, teniendo en cuenta que Brasil ahora además está limitado como uno de los principales exportadores por la pandemia a proveer al país asiático de la carne porcina. Bueno, muchas gracias, Sol. Gracias. El acuerdo me parece muy bueno, creo que va en la línea en la que yo digo. Hay que crear amparos dentro de los cuales las empresas inviertan y tengan cierta previsibilidad en términos de mercado. Y además, insisto, lo más importante de los negocios internacionales que viene son las condiciones no arancelarias, los requisitos a cumplir para entrar en un mercado. Y ese acuerdo podría facilitar en esta materia. Ahora bien, eso, que me parece importante, no va a funcionar si nosotros no ordenamos las condiciones de inversión, porque en realidad nosotros no tenemos producción porcina que sobre y que no sepamos dónde colocar. El problema es que tenemos potencial de producción porcina para exportar que requiere inversión. Entonces estamos en lo mismo que Vaca Muerta, potencial, y que los minerales abajo de la cordillera, potencial, y el desarrollo pendiente en los servicios del conocimiento, potencial. Sí, todo es potencial. Pero si no se ordenan las condiciones que justifiquen la inversión y que haga que tengamos empresas, insisto, es un mundo de empresas. Yo sé que está de moda esto de más Estado, es un mundo de empresas, es el mundo de SpaceX, es el mundo de Zoom, es el mundo de Twitter, es el mundo de empresas, como quieran, más o menos, que sin eso no se puede. Entonces me parece que es muy importante el acuerdo, pero requiere de alguna condición que favorezca que nosotros tengamos capacidad de producción, porque si no lo que vamos a tener es acceso a un mercado que después no vamos a poder abastecer por nuestra incapacidad productiva. Bueno, Marcelo, ahí acabo de subir en el chat la nota que escribiste con lo de Vicentín sobre justamente la disputa de lo público y lo privado, donde así los que quieren enfatizar eso lo pueden, se quedan con las notas, el que no la leyó en su momento. Sí es clave, sin lugar a dudas, esa articulación entre lo público y lo privado que siempre lo destacás. Enrique Bulit, ¿estás por ahí? Acá estoy, sí. ¿Me escuchás? Escuchamos Enriquito, todo. querido, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Marcelo? Muy bien. Una enorme alegría de verte. Igualmente. Y además absolutamente deslumbrado, porque yo lo había visto jugar a Messi en Newell's Old Boys cuando tenía 11 años, y ahora lo acabo de ver jugar en el Barcelona. A mí, por lo menos, Marcelo, me has desestabilizado totalmente. Todo lo que dije era para desestabilizarte a vos nada más. Sí, yo sé, desde chico hiciste lo mismo. Te agradezco enormemente tu presencia en esta pantalla, que creo que ha sido muy ilustrativa, aun cuando nos has tirado un balde de pesimismo para quienes habitamos esta realidad tangible muy grande. Nos queda pendiente la pregunta, ¿cómo salir de donde estamos? ¿Cómo quemar etapas? ¿Cómo generar un liderazgo que sepa comprender esta realidad? ¿Cómo desactivar la máquina de impedir, que cada vez que asomamos el hocico nos hace retroceder? Supongo que las respuestas a esos interrogantes son más complejas que la descripción del mundo actual. Creo que en todos los países se deben haber dado conflictos y batallas semejantes a las que por ahí estamos imaginando hoy. Pero la realidad cotidiana no solo desanima a los externos, sino que desanima
a los internos, porque se ve como tan grande el desafío que todas las fuerzas que uno intuye que existen o que pueden existir en lo interno, digamos, se sienten derrotadas. La cuestión sería un poco como Bonavena, que el manager le decía, seguí que vas bien, entonces le dijo, vigilá porque alguien me está pegando. ¿Dónde está la máquina de impedir en la Argentina? ¿Cómo desactivarla? ¿Cómo contribuir? Porque cada uno de nosotros somos, digamos, actores de reparto en un escenario en donde vos encima nos señalás, con razón, que los niveles dirigenciales en el campo de la política pierden cada vez peso específico en un mundo que se maneja con otros paradigmas. Y por ahí uno tiene la tendencia de volcar sus esfuerzos en el plano de la política, al menos en el razonamiento, y sobre todo en mi caso, donde lo dejé atrás a ese plano. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a un desafío de semejante magnitud? De todas maneras, esto queda para la próxima charla. Confío en Sebastián, que va a armar una segunda. Y quiero simplemente renovarte las gracias y señalarles al auditorio tus dos mayores virtudes, que ellos tal vez no la conozcan, que son haber nacido en Mercedes y estar casado con una prima segunda mía. De manera que mi agradecimiento está teñido de un enorme afecto que traspasa la enorme capacitación que advierto en tu intelecto. Te felicito por ello, no aflojes y mantengamos en contacto a través de la pantalla, y cuando se pueda, en lo personal nos tomamos ese café que nos debemos hace décadas. Un enorme abrazo, Marcelo, bienvenido a este ámbito y esperemos contarte con frecuencia. Un abrazo. Gracias, Enrique. Un gusto para mí. El café nos lo debemos desde hace menos de décadas. Si no, parece que hace 15 años. En todo caso, desde hace décadas lo que nos podemos deber es un buen vino, algo más divertido, pero café menos tiempo. Mirá, sí, vos planteaste un montón de cosas que quedan para una próxima charla. Muchas de esas preguntas que vos hacés yo no tengo ni idea cómo se responden, cómo superar la máquina de impedir, cómo romper la decadencia de la Argentina. La Argentina está en una decadencia y yo tengo algunas ilusiones. La primera es que me parece que por primera vez toda la Argentina es consciente de que estamos mal. Hasta hace poco había muchos que estaban mal, pero que creían que aunque sea ellos zafaban, ¿no? Bueno, está mal, pero yo zafo. Hoy me parece que eso se rompió, y eso puede ser una buena noticia. Yo tenía un profesor que decía, el fracaso enseña lo que la victoria oculta. Entonces a lo mejor estamos empezando a entender que eso de que, bueno, al país le vaya mal, pero yo zafo, como ahora no zafa nadie, o por lo menos zafan muy pocos, termine siendo un shock, ¿no? Y que nos permita reaccionar. Y esto de estar acá todos juntos, miren, la cantidad de espacios que están en Zoom, que yo durante estos casi 6 meses de cuarentena he visitado, discutiendo, hay mucha gente involucrada, preocupada, eso es bueno. Hay como una reacción, hay una sensibilidad que me parece que puede ser bueno. Yo creo que la Argentina tiene un problema de organización, que en realidad somos muchos los que pensamos lo que hay que hacer, pero no somos capaces de organizarnos entre nosotros para lograr influencia, porque lo que importa no es tener razón, sino tener éxito. Y ahí, bueno, quizás esto de la cachetada que nos está pegando la pandemia, que en realidad no hace más que poner sobre la mesa nuestros defectos anteriores. El conurbano estaba ahí antes por error nuestro, y ahora la pandemia te la muestra, y la pobreza estructural basada en la incompetitividad de la gente estaba ahí, y ahora la pandemia te lo muestra. Y la recesión de la Argentina cuarentenada, que va a tener más dificultad para salir que nuestros vecinos, es consecuencia de nuestros problemas estructurales, y ahora la pandemia te lo agrava. Entonces, a lo mejor eso termina siendo, viste, la paradoja del que aprende sobre la base del fracaso, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es básico, hay que recuperar valores, hay que respetarnos entre nosotros, tener confianza entre los argentinos.
Y después, si los valores predominantes, los valores predominantes cambian y la confianza entre nosotros empieza a ser la matriz y uno empieza a encontrar motivos de impulso, la Argentina tiene un montón para dar. Así que yo paradójicamente creo que a lo mejor haber llegado tan bajo termina siendo una oportunidad para reconocer y reaccionar. Ojalá que sea así. Muchas gracias. Ojalá. Gracias. Dice Enrique Valiente Noalles que la diferencia entre los optimistas y los pesimistas no está en que los pesimistas creen que todo va a ir mal y los optimistas creen que todo va a ir bien, sino que está en que los optimistas creen que depende de ellos y los pesimistas creen que no pueden hacer nada. Bueno, si nosotros creemos que depende de nosotros, todo este tipo de esfuerzos como los que están haciendo ustedes acá en este foro deberían surtir efecto.